damos gracias, Señor y Padre nuestro, por esta nueva oportunidad que nos ha concedido de estar reunidos hoy, primer día de semana, para honrarle, para adorarle, para tener este encuentro espiritual, diríamos, fraternal, para honrarle, Señor, con el tributo de nuestros corazones, de nuestra voluntad, de nuestras almas, de nuestro pensamiento. Queremos pedirle que nos bendiga, Señor, ahora cuando vamos a acercarnos a considerar su palabra, que su Espíritu Santo nos ayude, que la bendición suya sea con nosotros, sobre nosotros. Y que esa palabra suya, lo que sobre ella vamos a considerar, sea de provecho para nosotros, obre un cambio para bien en nuestras vidas, nos confirme y reafirme, Señor, en su voluntad. Haga más claras nuestras convicciones, Señor, de fe, nuestras convicciones con respecto a su voluntad para con nosotros. Bendíganos, pues, por medio de ella le pedimos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos imagen, ¿qué es lo primero que tenemos allí? ¿Qué es? ¿Tiene usted una Biblia? ¿La trajo? Quiero insistir sobre ese hecho. Si no la tiene, haga todo lo posible por comprar una Biblia, por adquirir una Biblia. No hay cosa más valiosa que la palabra de Dios. No hay cosa más útil que la palabra de Dios. Y podríamos decir tantas cosas acerca de ella. Podríamos decir tantas cosas, información interesante, que no es lo más importante, pero información interesante, como que es el libro más leído en toda la historia de la humanidad, como que es el libro mejor atestiguado de toda la literatura humana, en todas las culturas, en todos los tiempos, la Biblia. Como que es un libro que fue escrito a lo largo de aproximadamente 2.500 años, por más de 40 personas, más de 40 autores, entre ellos reyes, sacerdotes, historiadores, juristas, campesinos, misioneros, una cantidad una variedad en cuanto a los escritores de la Biblia, que la mayoría de ellos no se conocieron, no se trataron entre sí, y sin embargo hay una coherencia, que no hay contradicción en ningún lugar en sus escritos, en su narrativa, que hubo un lapso de más de 400 años de silencio entre lo que fue el primer bloque, lo que conocemos como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y el inicio de la escritura del Nuevo Testamento.
Y así podríamos buscar detalles y buscar detalles, pero eso no es lo más importante. Eso es interesante como libro, eso lo hace interesante como libro, como literatura, pero la Biblia es más, lo importante de la Biblia no es el libro como tal, como literatura, sino el mensaje que está allí, de dónde provino tal mensaje, cuál es la fuente de inspiración de tal mensaje. Y dice en algún lugar, los hombres que escribieron no escribieron porque a ellos les plació escribir, que bueno, voy a escribir, no, sino que fue que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y bajo la influencia de ese Espíritu de Dios, ellos fueron movidos a escribir lo que escribieron, y muchas veces escribieron sobre cosas que no sabían y que desconocían, y anunciaron hechos que vendrían a cumplirse decenas, décadas o cientos de años después. Y ellos no sabían acerca de qué estaban hablando y preguntaban, ¿y esto que estoy escribiendo de qué se trata? ¿Con qué tiene que ver esto? Cosas como esas. Pero por cierto, tampoco es un libro de predicciones. No es lo que más abunda en la Biblia, la predicción del futuro. Si vamos a hacer porcentajes, si vamos a sacar porcentajes, diríamos que el mayor porcentaje quizás sea la narrativa, la historia. La Biblia es un libro histórico, antes que otras cosas. Y luego entonces, entrelazado en eso, entonces también hay poesía, y también hay cantos, y también hay oraciones, registros de oraciones, y también hay lo que se conoce como profecía. Profecía. ¿Qué podríamos decir? Tantas cosas acerca de la Escritura. Hoy quiero que consideremos un poco, de forma muy sencilla y quizás hasta breve, algunos elogios de la palabra de Dios. Elogios de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con un texto que se encuentra en el Salmo 19 y vamos a ver los 7 elogios que encontramos en el Salmo 19 dirigidos a la palabra de Dios. Un pasaje precioso. Son una serie de frases que destacan o que nos presentan un aspecto de la palabra de Dios, una virtud de la palabra de Dios, algo digno de admiración de la palabra de Dios. Leemos a partir del verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Cada una de esas, cuando dice la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios, cada uno de esos términos son sinónimos. Es como que dijésemos en cada uno de ellos, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, los mandamientos, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es pura. Pero él está expresándose de forma, ¿cómo diríamos?, poética. Él está expresándose, él está hablando como aquel que está inspirado, como aquel que está pronunciando elogios acerca de la palabra de Dios, y de allí esa variedad de expresiones, esa variedad de expresiones. Lo primero que menciona, dice, la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Él dice, convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder, diríamos nosotros, de transformar. Tiene el poder de transformar nuestras almas. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras almas. No importa, no sé en qué punto nos encontremos, o no importa en qué punto nos encontremos, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras almas. No sé cuáles sean nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros problemas, lo que venimos arrastrando, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras almas. ¿Ves? De transformar nuestras almas. En segundo lugar, dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es digna de confianza. La palabra de Dios es digna de confianza. ¿Con qué relacionar la fidelidad? ¿Con qué relacionar la fidelidad? Te dice, ese amigo mío es fiel. ¿Qué quiere decir con eso? Te dice, puedo contar con él. Yo sé que no me va a quedar. La palabra de Dios es fiel. Todo el mundo, podemos todos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable, es digna de confianza. ¿Y sabe? La persona, por sencilla que sea, alcanzará sabiduría, se hará sabia, llegará a ser sabio al acercarse, al abrazar la palabra de Dios. Aunque nunca pise una universidad, aunque nunca vaya a hacer estudios y a leer muchos libros, un solo libro basta que lea. Un solo libro basta que lea. Y se hará sabio. Y se hará sabio. Un solo libro basta y alcanzará sabiduría para la vida, sabiduría para el vivir. En tercer lugar, dice los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, alegran el corazón. Podemos decir, la palabra de Dios es inequívoca. La palabra de Dios es inequívoca. No hay nada en ello que esté torcido, no hay nada en ella que nosotros digamos, pero esto como que no está muy bien trazado. No, la palabra de Dios es recta.
La palabra de Dios es perfecta, pero para no repetir lo de perfecta, es recta, es inequívoca. La línea que traza la palabra de Dios, la regla de la palabra de Dios es perfecta, es recta, es inequívoca. Y sabe, confiar en la palabra de Dios trae alegría. Cuando confiamos en la palabra de Dios, eso trae alegría a nuestro vivir, a nuestro corazón. No sé si lo ha notado, si lo ha descubierto, pero cuando nuestro pensar está alejado de la palabra de Dios, lo que estamos es cargados de preocupaciones, de ansiedades, entristecidos o afligidos por nuestros problemas o por no sé qué. Pero si comenzamos a recordar la palabra de Dios y acercamos nuestro pensamiento a la palabra de Dios y a la rectitud de la palabra de Dios, entonces se produce un cambio también en nuestro sentir. La alegría del Señor comienza a manifestarse en nuestros corazones. Dice la siguiente frase: el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Necesitamos unos lentes que nos permitan ver la vida como conviene que la veamos, que nos ayuden a ver la vida como es. Y esos lentes, si puedo expresarme así, los obtenemos por la palabra de Dios. Dice: el precepto, la palabra del Señor es pura, alumbra los ojos. Cuando hacemos parte de nosotros la palabra de Dios, vemos entonces la vida como es. Podemos ver la vida como es, en todo sentido, en todo aspecto. La siguiente frase dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y tal vez que es una de las únicas frases que encontramos allí en ese párrafo que tiene que ver con nosotros. Que en ese momento allí no se expresa, no está dirigido o enfocado en la palabra de Dios, sino en nosotros, que debemos temer al Señor, que debemos honrar al Señor, que debemos respetar al Señor. ¿Y cómo poder entender esa frase? El temor de Jehová, el temor del Señor es limpio. ¿Sabe? Hace algunas semanas escribí algo allí comenté algo en las redes acerca de alguien estaba hablando de las maravillas de la vida, de la perfección que hay, hasta en lo más minúsculo. Por ejemplo, cuando se da la gestación y se produce el milagro de la vida, de esa sincronía, de esa perfección. Y yo comenté algo relacionado con las maravillas del diseño de Dios, porque cuando realmente se analiza todo, donde coloquemos el ojo, donde coloquemos la mirada, hay diseño, hay perfección, hay sincronía, todo está donde tiene que estar para que pueda funcionar, nada está fuera de lugar en este universo, ¿sabe?
absolutamente nada está fuera de lugar para que se produzca, para que estén en movimiento lo que nosotros vemos acá y también fuera de acá. Cada estrella, cada planeta en su órbita, con un tiempo definido de velocidad, de traslación. En el caso nuestro acá una temperatura que está en unos rangos que no puede salir de allí porque se desbalancea todo y vamos hacia el desastre, pero no solo en el planeta, en nuestros propios cuerpos. Ya usted lo sabe, basta que entonces también, entonces el diseño de Dios, maravillas que nos hablan de la sabiduría de ese Creador, quien es digno de honor, quien es digno de ser reconocido, de ser exaltado, de ser honrado. Y salió alguien por allí, ¿y por qué ese Dios demanda que le adoren? ¿Y por qué ese Dios no sé qué va? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabe, el respeto hacia Dios es auténtico. El temor del Señor, dice el salmista, es limpio. Es ¿cómo expresarlo? Si nosotros conociésemos, o mientras más conocemos a ese maravilloso Dios, más vemos, más claramente veremos por qué Él es digno de ser honrado, de ser exaltado, de ser adorado. Y no se trata de una obligación, sino que Él es digno. Sino que Él es digno. Y nosotros nos asombramos y decimos, ¡wow! ¡Qué casa! Y ¡wow! ¡Qué carro! Y ¡wow! No sé qué cosa tan bonita. Y nos admiramos y pronunciamos alabanzas por un objeto material, por algo, por una mascota, por algún animal, por no sé, cualquier cosa, por un programa, un diseño computarizado, algún programa, o no sé qué, un logro tecnológico, y damos alabanzas al que hizo posible tal diseño, tal logro, y no vemos que Dios es infinitamente mayor de recibir todos los elogios y toda la alabanza, porque detrás de todo y por encima de todo Él viene haciendo todas las cosas. El respeto hacia Dios no está fundamentado en algo falso, es auténtico. Dios es digno de recibirlo. Dios es digno de ser honrado. No tenemos que imaginarnos algo para atribuirle algo que Dios no merece. Dios lo merece. Dios lo merece. El respeto hacia Él, el temor del Señor es limpio y sabe, como dice el salmista, permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. No así los logros humanos, no así las conquistas del hombre. El tiempo las dejará en el olvido, pasarán y ya serán superadas, pero el temor del Señor, la dignidad y majestad del Señor permanecerá para siempre. Luego dice en la frase siguiente, los juicios del Señor, de Jehová, son verdad, todos justos. Los juicios del Señor, la palabra de Dios en sus sentencias, la palabra de Dios, las sentencias de la palabra de Dios son justas en base a la verdad. Cuando la palabra de Dios dice que robar está malo, esa sentencia es justa. Cuando la palabra de Dios dice que ser homosexual está malo, que es algo que no debe ser, esa sentencia es correcta, es verdad. No es algo cultural, es algo verdadero, es correcto. Cuando la palabra de Dios dice que el adulterio
es algo repudiable, esa sentencia es en base a la verdad. Cuando la palabra de Dios dice que el engañar, el mentir, es algo que no debe ser, que también está mal, eso está correcto. Todas esas sentencias son en base a la verdad, son en base a la verdad. Las sentencias de la palabra de Dios son justas, son justas, son justas. Bendito sea Dios por ello. Y son en base a la verdad. No importa lo que la sociedad apruebe. No importa lo que las leyes, los tribunales, las constituciones de las naciones aprueben. Por arriba de todo eso tiene que estar la palabra de Dios, las sentencias de la palabra de Dios que son justas y en base a la verdad. Por último, dice acá, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Supongo que en aquel tiempo no existía el azúcar. No se había inventado el azúcar. Y por cierto, si usted puede conseguir miel en vez de azúcar, decántese por la miel y olvídese del azúcar. Y endúlcese con miel de abeja. No habrá de otra, ¿verdad? Pero entonces el salmista dice, para mí la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y está hablando de lo que el deleite, está hablando del gusto que encuentra en la palabra de Dios. Dice, me resulta más gustosa que la miel. Me resulta más gustosa que la miel. Y antes ha dicho, la prefiero antes que el oro. Y aunque me den montones de oro, prefiero la palabra de Dios. Prefiero la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros decir eso también? Que la hemos llegado a preferir, que actualmente para nosotros vale más que el dinero, que vale más que un buen negocio, que vale más que una oportunidad de ponernos en dinero, que la disfrutamos más que otras cosas. El salmista lo expresó así. Y dice, es deseable, es preferible la palabra de Dios antes que el dinero. Es preferible la palabra de Dios y es más dulce que la miel. En segundo lugar, hermanos queridos, vamos a ver el elogio del primer salmo. Hay un elogio breve en el primero de los salmos, en el Salmo 1. Vamos un momento allá. Es también los primeros 3 versos, solamente los primeros, son un pasaje precioso, expresivo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Nos interesa solamente la frase que dice, en su ley, en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la frase que nos interesa, por lo menos en esta oportunidad. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y volvemos otra vez, cuando dice allí la ley, la palabra de Dios, dice en la palabra de Dios está su delicia. Ese término allí, delicia, ¿sabe? Es la primera vez que se usa en la Biblia. Lo usa aquí el escritor del Salmo, del primer Salmo. Es la primera vez que se usa esta palabra en las Escrituras. Y el término que se usa aquí para delicia es único en toda la Biblia. Luego aparecerá delicia en otros pasajes, pero no con el término hebreo que se utilizó acá. Eso solamente en esta oportunidad. Y está bien, está correctamente traducido, delicia, ese término hebreo. Pero significa placer, gusto, agrado, deleite y contentamiento. Y es como que dijera la frase, y en la ley del Señor y en la palabra de Dios está su placer. En la palabra de Dios está su contentamiento. En la palabra de Dios está su agrado, su deleite. ¿Se fija por dónde vamos? Dice, bienaventurado el varón que en la palabra de Dios está su placer, que en la palabra de Dios está su agrado, su contentamiento, su deleite. Podemos tener una idea más clara entonces de lo que esa hermosa frase expresa cuando vemos estos sinónimos, estas palabras allí. Y al llegar a este punto tengo que preguntarme y tengo que preguntarle a usted también, ¿es la palabra de Dios nuestra delicia? ¿Es la palabra de Dios nuestra delicia? Ya descubrimos que es un placer pasar tiempo con ella. Ya se ha hecho algo que nos resulta placentero pasar tiempo con la palabra de Dios. Nos deleitamos al leerla de día en día. Puede serlo, debe serlo. Tenemos que llegar hasta allá. Que la palabra de Dios sea nuestro placer, que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que la palabra de Dios sea nuestro contentamiento. Y si no es así todavía, hoy, a partir de hoy, eso puede cambiar. Si todavía no es así, bueno, ok, eso no está muy bien, pero eso puede cambiar para que a partir de hoy nos acerquemos cada vez más a esa realidad a la cual estamos invitados. En tercer lugar, vamos a ver otro elogio que se encuentra en el Salmo 119. El Salmo 119, por cierto, es el más extenso y elaborado, diría yo, tributo a la palabra de Dios que encontramos dentro de la misma Biblia. Se fue por el salmista por cada letra del abecedario hebreo y por cada letra hizo una estrofa alabando y elogiando la ley de Dios.
hoy vamos a considerar el verso 97. El verso 97. Nadie nace conociendo la palabra de Dios. Nadie nace conociendo la palabra de Dios, ni amándola, mucho menos amándola. Pero aquí en el verso 97 de este Salmo 119, el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Como que dijésemos nosotros: cuánto amo yo tu palabra, Señor. Cuánto amo yo tu palabra. Y yo quiero expresarle, decirle, dentro de las muchas necesidades que nosotros tenemos, siempre tendremos muchas necesidades, varias necesidades, diferentes necesidades. Pero dentro de las diferentes necesidades que nosotros tenemos o tendremos en nuestro vivir, una de las más importantes es la necesidad de desarrollar un amor profundo por la palabra de Dios. Tenemos la necesidad, lo veamos o no lo veamos, lo notemos o no lo notemos, lo sintamos o no lo sintamos, tenemos la necesidad de desarrollar un amor profundo por la palabra de Dios. En la vida cristiana, el amor es tema fundamental y principal. Sea que hablemos de Dios, el asunto principal es el amor a Dios. Sea que hablemos de las personas, el asunto principal es el amor a las personas, el amor al prójimo. El amor por todas partes. Sea que hablamos de las relaciones interpersonales, el amor primero. Tengo problemas con este, tengo problemas con aquel, tuve un choque con alguien. El asunto principal siempre será el amor primero. Antes que todas las cosas, el amor. Antes que la ley, antes que el orden, antes que las costumbres, antes que no sé qué cosas, antes que las tradiciones, el amor, el amor, el amor. Y este hombre exclama apasionadamente: oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Y yo digo, qué bendición es para un hijo de Dios cuando ha aprendido a amar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no es una carga. Cuando la palabra de Dios, leerla y pasar tiempo con ella no es una responsabilidad. No es una carga, no es una responsabilidad, no es una obligación. No es que tengo que leerla porque tengo que leerla. Una carga cuesta para leer la palabra de Dios. No. Sino que encuentra que ama leer la palabra de Dios, que ama pasar tiempo con la palabra de Dios, estar metido allí en la palabra de Dios. Qué bendición cuando llegamos a ese punto. Y luego el salmista dice: todo el día me la paso pensando en ella. La gran tragedia de la cristiandad actual es que los creyentes no pasan tiempo con la palabra de Dios y mucho menos piensan en ella. Pero la vida toda viene a ser diferente cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está centrada en nuestros corazones y ocupa un lugar importante en nuestros pensamientos, en el diario vivir. Ahora yo digo, mis hermanos, le digo a usted, pero es en algún punto, este hombre, el escritor de este salmo, en algún punto tuvo que haber establecido un compromiso.
En la vida los compromisos son necesarios para que una relación camine, una relación de amor, una relación de pareja, una relación matrimonial, tienen que comprometerse el uno con el otro. Si no se comprometen, esa relación está destinada al fracaso. Es necesario el compromiso. Para que un estudiante pueda ir escalando y culminar sus estudios, tiene que comprometerse. Si no, no va a echar adelante. Para que un hombre en su trabajo pueda progresar y hacerse un experto en su área, un buen trabajador, tiene que comprometerse con su oficio, con hacerlo bien. Y para que un cristiano aprenda a amar la palabra de Dios, tiene que comprometerse. En algún punto tiene que comprometerse, establecer un compromiso de darle más valor a la palabra de Dios. De darle más valor a la palabra de Dios. Y ese compromiso se puede expresar de muchas maneras. Puede ser comenzar con que usted dice, voy a comprometerme a no dejar pasar un día sin leer la palabra de Dios. Todos los días voy a apartar un tiempo para leer la palabra de Dios. A veces algo tan sencillo como eso, de que usted dice, no voy a comenzar mis actividades del día sin sentarme con la palabra de Dios. No voy a irme a la cama sin pasar un tiempo con la palabra de Dios. Y con algo tan simple como eso comienza a hacer una gran diferencia en su vida. O puede tratarse de que usted hace un compromiso para comenzar a memorizar la palabra de Dios. Y comienza a leer y dice, voy a memorizar. Y comienza a escribir versículos en una hoja, en un cuaderno, para aprendérselos de memoria. Usted tiene una mente prodigiosa, ¿sabe? Usted tiene una mente maravillosa que se la dio el Señor, se la dio Dios su Creador. Y si usted llenara esa mente con la palabra de Dios y tiene la capacidad, lo tiene. El Señor se la dio, pero tiene allí, pero para... O puede hacer un compromiso para estudiar más la palabra de Dios. Quizás ya usted ha pasado mucho tiempo leyéndola por arribita. Vaya más hondo. Comience a estudiarla, léala con más detenimiento, deténgase, ojee, busque, a relacionar, a entender. Todavía hoy me sorprendo, todavía hoy encuentro, todavía hoy voy descubriendo cosas que no había visto, voy entendiendo cosas que no había entendido. Y estoy desde los 15 años en esto, mis hermanos. Y tampoco es que soy el gran lector Pero lo que le quiero decir es, toda la vida podemos y estamos invitados a ello. Lo cierto es que necesitamos tal vez comprometernos o renovar nuestros compromisos. A veces también eso, renovar el compromiso, vamos a renovar votos. ¿Ha escuchado la expresión renovar votos, renovar compromisos? Bueno, ¿y por qué no renovar nuestros compromisos con la palabra de Dios? Renovar nuestros votos, nuestros compromisos con la palabra de Dios. Creo que es algo que de tiempo en tiempo es necesario hacer, mis hermanos. He terminado. Hoy estamos invitados a profundizar nuestra relación con la palabra de Dios, mis hermanos. Una relación personal, por cierto. Una relación que esté centrada en la admiración, en el deleite y en el amor hacia la palabra de Dios. Oramos, mis hermanos. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por el regalo maravilloso de su palabra.
En ella hemos recibido el mejor de los regalos, tangible, el regalo tangible que tenemos allí, Señor, a nuestro alcance, que llegó, Señor, a nosotros. Una muy grande bendición, Señor, que su palabra haya llegado a nosotros. De distintas maneras, llegó su evangelio y nos dio salvación, pero ha llegado también su palabra, Señor, allí escrita, Señor. Tenemos una Biblia al alcance, Señor. Tenemos, Señor, la exposición de su palabra allí, Señor, disponible, Señor, cerca de nosotros, cerca de nuestro oído, cerca, Señor, de nuestra mano, cerca de nuestra mirada. Y su palabra está allí como un tesoro, esperando a ser encontrada, a ser descubierta, a que sus maravillas salgan a la luz. Pido, Señor, en esta mañana que usted nos ayude a que cada uno de los que estamos acá presentes podamos descubrir en lo personal, Señor, en esa vivencia personal de fe y de trato con usted, Señor, las maravillas de su ley, las maravillas de su palabra. Y podamos regocijarnos en ella y podamos disfrutarlas y darle a usted alabanza, y nuestro corazón se alegre también, Señor, y nos emocionemos ante ella. Sea, Señor, que nos llenemos de gozo, o sea que seamos movidos, Señor, a las lágrimas, pero que no permanezcamos, Señor, indiferentes, Señor, ante su palabra. Nos sintamos ante ella, Señor, como aquel que encuentra tesoros, como aquel que encuentra maravillas. Sea, Señor, así como leímos, un placer para nosotros, una delicia para nosotros pasar tiempo con ella. Deseemos que llegue el momento de quietud para estar, Señor, con su palabra. Estemos deseosos de tener ese encuentro con su palabra. Aprendamos, seamos llevados de la mano por su Espíritu Santo a un amor cada vez más profundo por esa palabra suya, bendita y preciosa, que permanece para siempre. Palabra que vivifica y santifica, palabra, Señor, que hace sabio al sencillo, que alumbra los ojos, Señor. Palabra que enternece y vivifica el corazón, Señor. Oh, Señor y Dios nuestro, todo aquello que usted quiera hacer a través de nosotros, ayúdenos a comprometernos o a renovar nuestro compromiso si hemos flaqueado, pero que sea el apego del amor, de ir a escuchar su voz, teniendo esa certeza: voy a escuchar la voz de mi Señor. ¿Qué tiene para decirme hoy? ¿Qué quiere decirme hoy? Y presentarnos delante de usted y abrir ese libro para escuchar la voz del Altísimo. Gracias, Señor y Dios nuestro. Todo estorbo, si lo hubiere, quítelo usted, Señor. Toda aspereza que hubiese, Señor,
quítela usted de nuestras vidas. Llévenos más, un poco más adentro, un poco más adelante, Señor, en nuestra relación con usted. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.